Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando. Hace unas semanas aproximadamente participé en unas conferencias sobre anarquismo, ciencia y espiritualidad, donde intentábamos juntar estos tres conceptos con otro conferenciante, en este caso Jordi Pigem, y entonces lo que os voy a dejar hoy en el canal es mi participación en esta conferencia. Y como dura casi una hora larga aproximadamente, si queréis ver toda la ponencia, en la cajita de descripciones os dejaré tanto la parte, bueno, os dejaré todo el vídeo y en ella pues podréis ver la parte de Jordi Pigem y el debate que tuvimos posteriormente. Así que nada, espero que os pueda interesar, ya que en un principio anarquismo, ciencia y espiritualidad son tres conceptos que no casarían muy bien, pero bueno, lo que intento mostrar en esta potencia es que sí que puede haber una ligazón entre estos tres ámbitos. Así que nada, espero que lo podáis disfrutar. Primero presentar un poco qué es la idea del anarquismo, ya que es una filosofía muy desconocida para mucha gente. Luego ver qué relación siempre ha tenido el anarquismo con la ciencia y luego en base a un par de autores y una autora ver cómo la cualidad humana profunda o espiritualidad juega un papel importante en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Más o menos estos serán los tres pilares que expondré. Y entonces para todo esto hay que explicar que el anarquismo va más allá del conocimiento existente de este como una mera lucha obrera. Siempre se ha vinculado y reducido el anarquismo a la CNT, al anarcosindicalismo y a la lucha obrera, si se ha obviado mucha parte del pensamiento. Y en este sentido, pues hay todo un anarquismo filosófico e histórico que ofrece realmente a quien se interese por él, primero, una gran corriente de pensamiento súper heterogénea. No, cada pensador anarquista es muy diferente el uno del otro. Un cuestionamiento de la vida social sin límites, es un cuestionamiento total de todo, incluso de lo que podemos entender por la realidad. Y uno de los pilares principales es su lucha por la libertad, por la no jerarquía, por la no sumisión. A diferencia de otras grandes ideologías, como puede ser el marxismo, el anarquismo nunca, al menos en la teoría, ha intentado ser una doctrina del mundo. No ha construido un marxismo, entre comillas, porque el marxismo ya directamente viene de la palabra marxismo, ni tampoco ha intentado construir un materialismo dialéctico científico, como se hizo Marx. En este sentido, podría considerarse que el anarquismo, otra vez en su teoría, porque ya veremos que en la práctica no es así, se muestra como un movimiento anticientificismo, aunque en su práctica podría ser visto, como se ha comentado, como un movimiento antitecnológico y anticientífico. Comentaros que es una ideología o una filosofía que nace en la época moderna, son usando conceptos de la epistemología axiológica de Corby, proyectos axiológicos colectivos propios de la industrialización que surgieron de pensadores y pensadoras para situar un poco en el contexto histórico de Joseph Proudhon, que nació en 1809 y vivió hasta 1865, del anarquismo francés, que cuestionó sobre todo la idea de propiedad, considerándola esta como un robo. Kropotkin, un pensador y noble ruso que nació en 1842 y vivió hasta 1921, que hace una crítica muy buena al darwinismo social y es el que acuña el concepto de ayuda mutua o apoyo mutuo, depende de las versiones, encontraremos una idea u otra. O Bakunin, que vivió entre 1814 y 1876 e impulsó la idea del colectivismo. Fue contemporáneo de Marx, con el cual tuvieron muchas discusiones, sobre todo en lo referente a la Asociación Internacional de Trabajadores, de la cual el anarquismo acabó completamente expulsado. Luego tenemos anarquismo italiano, como puede ser el de Malatesta, que vivió entre 1853 y 1932. Y para él la libertad y la solidaridad son pilares fundamentales de la vida social y considera que el individuo es fruto de la sociedad y que, por lo tanto, como individuos debemos devolverle el favor a la sociedad. También hay pensadoras como Emma Goldman, que es lituana, nació en 1869 y murió en 1940 en Canadá. Es una de las pensadoras que hoy por el feminismo ha sido fuertemente criticada, pero estuvo muy vinculada a la idea de Francisco Ferrer y Guardia de
la escuela libre y sobre todo muy vinculada a las luchas obreras del colectivo asiático en Estados Unidos. Esto, si cuando estudias un poco Emma Goldman ves que su lenguaje es muy parecido, está muy vinculado al budismo. Entonces, una de las líneas de investigación es ver qué relación tuvo Emma Goldman con el budismo, porque tiene palabras muy clavadas. Si nos vamos aún más atrás en el tiempo, a 1753, nos encontramos con la figura de William Godwin, que para muchos es el primer anarquista de la historia, y ya comentaba en esa época que el ser humano no tiene unos principios innatos. Como detalle, estuvo casado, su mujer fue Mary Wollstonecraft, que también nació en 1759, es de las pioneras del feminismo, y también, como dato curioso, su hija es Mary Shelley, que es la creadora de la obra de Frankenstein. Entonces, cuando lees Frankenstein desde una perspectiva anarquista, te das cuenta de muchas de las cosas que tienen ese trasfondo. Pero el pensamiento anarquista no se queda allí. Pasó por el pensamiento de Frederica Montseny, y en la actualidad pues, nos llega de manos de pensadores españoles como Tomás Ibáñez, que nos habla del posanarquismo, de Carlos Taibo, que tiene una visión más conservadora. Pasa por el lingüista americano Noam Chomsky, otro pensador anarquista americano que se llama Murray Bookchin, que es el promotor de todo lo que es el ecologismo y el pensamiento ecoanarquista, como él lo llama. También hay otro pensador muy vinculado a la escuela de Foucault, que es Todd May, y como ha comentado Francesc, pues nos encontramos, por ejemplo, con el anarcocristianismo de Lev Tolstoy de 1828 a 1910. O también podemos encontrar unas posturas híbridas ya un poco extrañas como el anarcocapitalismo, que también existe. Por esto nos muestra, por un lado, que hay un gran recorrido histórico de este pensamiento, y por el otro, como os he comentado, la reducción de esta corriente a un mero contexto de lucha obrera. Y también una fuerte invisibilización de este pensamiento en el ámbito académico. Podríamos decir que es un saber marginal. En las universidades te explican marxismo, pero no te explican nada de anarquismo. Este sería un poco el posicionamiento histórico del pensamiento, para imaginar que no es una cosa que ha aparecido, sino que lleva todo un recorrido. Pero entrando un poco ya en la relación de anarquismo y ciencia, podemos pensar, sobre todo, que si nos dejamos llevar por el imaginario colectivo y no nos adentramos en esta corriente de pensamiento, podremos intuir que el anarquismo siempre ha sido reacio o ha estado en contra de la ciencia y sobre todo de la tecnología. Aquí pienso, y es una mera especulación, que todo el movimiento ludista que precedió en Inglaterra hizo un flaco favor a esta corriente, ya que el movimiento del ludismo siempre fue a favor de los trabajadores y en contra de la implementación de máquinas en las fábricas, y ha relacionado el proceso tecnológico directamente con el capitalismo. Y el anarquismo, al ser completamente anticapitalista, ha asumido la lucha contra la tecnología como parte principal de este movimiento, sobre todo en la práctica. Ahí me gustaría preguntarnos, ¿no?, que en sociedades de conocimiento, como las llamamos en TTR, o sociedades con un alto potencial científico-tecnológico, será interesante ver qué papel juega esta corriente o cómo la izquierda crítica se posiciona frente al neoludismo que está surgiendo, que es un movimiento que, igual que ya ocurrió en Inglaterra en tiempos pasados, se posiciona en contra de las tecnologías o de las nuevas tecnologías. Es interesante que en 1993, y os lo voy a enseñar, que está aquí, este libro de aquí, Anarquismo, Exposición Internacional, que se hizo en Barcelona en 1993, hay un químico y anarquista llamado Antonio López Campillo, que nació en 1925 en Madrid, que afirma que los anarquistas hacen un ataque constante al horror de la técnica y de la ciencia por los productos que generan. Asume que esta crítica es necesaria, como también ha hecho el feminismo, que ha criticado mucho a la ciencia y la tecnología. Pero lo malo es que el anarquismo en la práctica atribuye a la técnica y a la ciencia todos los males, eliminando lo que podríamos decir la responsabilidad propia del ser humano. El anarquismo asume que la técnica y la ciencia es mala por sí misma. Digamos que esto es a la práctica. Cuando hablas con compañeros, compañeras anarquistas, pues la gran mayoría se posicionan en esta línea. Pero como ya os estaba comentando, adentrarse en esta corriente de pensamiento
enseña que el anarquismo es hijo de la ciencia, porque nació en la época en la que la ciencia y la filosofía empezó con su mayor auge. Y que la ciencia, intenta darnos un sentido de la vida. Esto es una idea también muy, muy espiritual, ¿no? Como la ciencia intenta dar un sentido a la vida. Esto nos lo dice el mismo Bakunin. También encontramos la idea de que las máquinas, todos los descubrimientos científicos y las tecnologías que tenemos hoy en día no son frutos del capitalismo, sino de la evolución de todo un proceso de la especie humana como una especie inventora y que, por lo tanto, la propiedad privada sobre los medios de producción, en este sentido, no pertenecerían al capital. Esto nos lo dice Kropotkin en 1800, como os he comentado. Por otra parte, también se recoge la idea en el anarquismo teórico de la asunción por parte de Malatesta, el anarquista italiano, de la neutralidad axiológica de la ciencia. Malatesta nos comenta que la ciencia por ella misma ignora todos los comportamientos del bien y del mal y que, por lo tanto, como anarquistas, hay que conseguir que todo el mundo goce de las ventajas y alegrías que la ciencia y la tecnología nos procura, sabiendo o siendo conscientes de la idea del anticientificismo que Malatesta tiene. Y aquí cito literalmente un texto que se llama Pensamiento y Acción Revolucionario, donde hay un capítulo dedicado directamente al anarquismo y la ciencia. Y es Malatesta el que dice: el cientificismo, no digo la ciencia, que prevaleció en la segunda mitad del siglo XIX, produjo la tendencia a considerar como verdades científicas, es decir, como leyes naturales y, por lo tanto, necesarias y fatales, lo que solo era el concepto correspondiente a los diversos intereses o las diversas aspiraciones que cada uno tenía de la justicia, el progreso, etcétera. De lo cual nació el socialismo científico, que es la crítica que le hacen al materialismo histórico científico de Marx, y también el anarquismo científico, porque también está toda la corriente de anarquista que nos dice que lo que dice la ciencia es la verdad absoluta. En este sentido, vemos que Malatesta ya nos está diciendo que estamos confundiendo el concepto con la realidad. Esto es una idea que la espiritualidad también recoge. De lo que vemos, el concepto no es realmente la realidad, es una forma de representar esa realidad. Pero siguiendo un poco con la relación anarquismo y ciencia, tenemos a Murray Bookchin y su idea de ecoanarquismo, cuando nos habla, y conceptos súper interesantes, que nos presenta la idea de la tecnología liberadora o de la idea de la tecnología al servicio de la vida. También, y esto es un tema muy interesante a tratar, que si no se lleva, como diríamos en CTR, con cualidad humana, no sabemos cómo puede acabar, porque Murray Bookchin defiende y postula la robotización de puestos de trabajo, para así arrancar de las manos del capital la idea de trabajo industrial y liberar a la especie humana, como él dice, de trabajos tediosos, repetitivos, monótonos. Incluso afirma que hay trabajos como la minería o la limpieza del alcantarillado que atentan contra la salud de las personas. Entonces, aquí hay una idea de respeto por la vida al máximo, que también es una de las defensas que hace la espiritualidad. Incluso va más allá con las ideas de proponer una reestructuración completa de las ciudades para aplicar al máximo las energías renovables. Lo interesante aquí es ver cómo los movimientos medioambientalistas o movimientos ecologistas, que tienen un trasfondo también muy, muy espiritual, les presentas estas ideas y para ellos son contradictorias, porque para toda esta corriente ecológica o medioambientalista, un mundo más ecológico es un mundo menos tecnológico, podríamos llegar a decir. Entonces, que se plantee una idea de una tecnología liberadora del ser humano, para mí es muy interesante y tiene una cualidad humana detrás muy grande, porque intenta eliminar trabajos que para el ser humano podían ser muy perjudiciales para la vida. En el libro que os he enseñado hay una mujer anarquista que es doctora en física argentina, que se llama Ana María Tejo, y tiene unas definiciones de la ciencia muy
muy vinculadas a la idea de espiritualidad. Nos dice que un ser humano dedicado a la ciencia necesita vivir inmerso como en un sueño. Y hace una comparativa con un pintor. Dice, un pintor nos ofrece con belleza su propia interpretación de la realidad, de la misma manera que un científico nos entrega también con belleza su propia interpretación del comportamiento de esa realidad. Es interesante que no diga de la realidad, sino de esa realidad, que cada manifestación o cada interpretación científica es un modelo de la realidad. No afirman que exista una realidad, sino que es una interpretación. Otra vez, las posturas o posicionamientos espirituales también nos hablarían mucho de la interpretación de la realidad, ya que la realidad no la podemos definir ni la podemos abarcar. Otra de las ideas que esta pensadora deja en este manifiesto que hace o en esta ponencia, habla de la idea del desapego, que también es una idea muy vinculada a la espiritualidad. La espiritualidad nos enseña a desegocentrarnos, a no estar apegados a la realidad. Nos dice que el pensamiento científico es ante todo una actividad caracterizada por el desapego respecto a los hechos observados. Es el interés por la realidad, silenciando los patrones de interpretación. A todo esto también nos va a decir que la ciencia es creatividad pura y afirma que la imposición sobre los científicos o las científicas y la presión a la que están sometidos para producir resultados o buscar resultados constantemente, que es una idea muy capitalista, muy neoliberal, la instrumentalización de la ciencia, impide completamente esta creatividad. Entonces, la ciencia como un acto creativo, y si trabajamos la espiritualidad, estamos trabajando una forma de ser creativos, porque nos ayuda a ver el mundo de otras formas, a silenciar, a dejar de ver las formas que vemos, a no dar esas formas por la realidad e imaginarnos más allá. Está haciendo una comparativa para mí muy parecida entre el cultivo de la espiritualidad para potenciar la creatividad y la ciencia en sí como un acto de pura creatividad. Y entonces empieza en su ponencia a dar un montón de ejemplos sobre la idea de cómo el contexto cultural condiciona... Tienes 5 minutos, ¿eh? ¿Tengo 5 minutos? Vale, mucho, perdón. Bueno, pues llegando pues al final, básicamente, ya me salto un trozo, leer textos anarquistas te ayuda a vislumbrar algunas ideas que se aproximan, como ya he ido comentando, a la idea de espiritualidad o de la cualidad humana. Por un lado, ves que existe un interés por la realidad y por todo lo que ya es y por lo que toda esa realidad puede ser. Te lleva al cuestionamiento de por qué las cosas son como son, y todo esto, por ejemplo, lleva a Bakunin a hablar de cuando habla de la realidad, de manejarla como la idea de solidaridad universal, donde nos explica que todo eso que vemos forma parte de un todo que es interdependencia máxima, pero que lo podemos captar por la racionalidad, pero no lo podemos abarcar, y que a eso le podemos llamar Dios o como quieras. Malatesta también recoge esta idea de interdependencia. Entonces, relacionándolos con la espiritualidad, podríamos decir que para anarquistas como Malatesta y Bakunin, la cualidad humana se reflejaría mucho a la idea que ellos promueven de solidaridad, y que, dado a todo el potencial tecnológico que tenemos, siguiendo sus patrones, habría que ser solidarios, entendiendo que lo que hagamos con esta ciencia y esta tecnología afectará a todo el ecosistema, y que el enfoque tecnológico y científico debe ser solidario en vez de impuesto, para que así se vuelva consciente, voluntario y se despliegue igual para todos y para todo el mundo con mismos beneficios y mismas ventajas. Esta sería un poco la relación anarquismo, ciencia y espiritualidad.